Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. El comercio digital, también conocido como e-commerce, es un fenómeno global que está creciendo a un ritmo constante en todo el mundo. Más aún con el año atípico que hemos vivido, donde casi todo se debe hacer desde casa. Cada día que pasa, nuevas tiendas, nuevos productos y nuevos compradores hacen crecer la industria del e-commerce. Igual también que otros mercados ya establecidos se van robusteciendo. Y por eso hoy te traigo una lista con los 10 mercados más grandes de e-commerce ordenados tanto por país como por términos de ventas, para que sepas dónde puedes intentar vender tus productos si tienes un comercio digital. O sea que este vídeo va a molar mucho. Y si te mola este contenido, recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar al día con los 3 vídeos que subo semanalmente. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! A continuación, los 10 países con mayores mercados de e-commerce en el mundo. ¡Empecemos! China. No hay duda de que China lidera esta lista. Con el grupo Alibaba como gran representante del comercio digital en el país asiático, las ventas online superan los 672.000 millones de dólares al año. El propio grupo Alibaba cuenta con varias tiendas virtuales como Taobao, Alibaba.com, Tmall y muchas más. Y es que el crecimiento anual es del 35% en China, el mayor de todos los mercados online del mundo. Y las ventas representan ya el 15,9% del total de ventas al por menor en el gigante asiático. Estados Unidos. Era un poco obvio, ¿no? Pues bien, este país lideró el comercio digital mundial por más de una década y ahora se mantiene como el segundo mercado más grande de todo el mundo. Y por supuesto, Amazon e eBay lideran este renglón en el país norteamericano, que suma unos 340.000 millones de dólares en ventas anuales de manera online. El comercio online en los Estados Unidos tiene un crecimiento bastante sano año tras año y además representa el centro de innovación de las nuevas tendencias en el sector. Además, el 7,5% de todas las ventas al por menor de los estadounidenses ya pertenece al sector del e-commerce. Reino Unido. Aunque es un territorio muchísimo menor a China o Estados Unidos, el Reino Unido representa un gran mercado para el comercio online. Amazon UK, Argos y Play.com son las páginas más famosas en ese país y las que tienen el mayor tráfico en ventas online. Y es una nación muy pero que muy compradora en Internet. Pensad que las ventas son de 99.000 millones de dólares al año y representan el 14,5% de las ventas al por menor en general, un porcentaje casi igual al de China. Japón. Aunque este país asiático esté en el cuarto lugar en este ranking, Japón es primero en otro ranking muy parecido, el del M-Commerce. Esto se refiere específicamente al comercio a través de los móviles, que según los expertos es el sector del e-commerce que mayor proyección tiene y dominará en el futuro. Y aquí Rakuten, la misma marca que patrocina al FC Barcelona, es la plataforma líder en el comercio digital japonés. Y además es dueña de muchas otras páginas de ventas online alrededor del mundo. Las ventas aquí son de 79.000 millones de dólares anuales, con el 5,4% del total de ventas de productos al por menor. Alemania. Este país es el segundo mayor mercado de e-commerce en Europa tras el Reino Unido. Y un buen sector de ese mercado está ocupado por Amazon e eBay también, aunque la página local Otto también juega un papel importante en los 73.000 millones de dólares en productos que venden anualmente en el país germano. Francia. En Francia, 2 páginas locales dominan el mercado, que son Odigeo y Cdiscount. Aunque también Jeff Bezos y su gran producto Amazon también tienen buena presencia en el mercado. Y en total, 43.000 millones de dólares se producen en ventas anualmente en el país galo, que representan un 5,2% del comercio al por menor. Corea del Sur. Impulsada por tener la mayor velocidad de Internet del mundo, Corea del Sur también está entre los países destacados. Y al igual que pasa con Japón, también es un mercado líder en el M-Commerce, en el comercio online por el teléfono móvil. Y aquí 2 páginas coreanas dominan el mercado, llamadas Gmarket y Coupang. Y el total de ventas anuales aquí es de 37.000 millones de dólares.
Canadá. Este país norteamericano tiene un mercado gigante de comercio online. Sin embargo, no hay mayor competencia local, por lo que Amazon es su principal página de e-commerce, seguida por Costco, que se trata de un negocio que vende al por mayor y cuya principal función no es precisamente las ventas online. Por su falta de competencia, es un buen sector para que nuevas páginas se incluyan en el mercado, ya que genera más de 30.000 millones de dólares cada año. Rusia. A pesar de que aún se está desarrollando, ese mercado online de Rusia se está convirtiendo en uno de los más importantes del mundo. El país soviético cuenta con la mayor población de usuarios de Internet en toda Europa, pero las ventas online apenas son el 2% del comercio al por menor por ahora. Por cierto, no es un mercado propicio para Bezos y Amazon, por la constante lucha entre rusos y estadounidenses. Y por eso, las páginas como Walmart, Sitling y Ozon son los principales vendedores en esa nación. Y es que 20.000 millones de dólares se generan allí anualmente en un mercado que también tiene mucho por crecer todavía. Brasil, el único país de Sudamérica que llega a la lista, es también el más grande del continente. Brasil tiene un crecimiento interesante en el sector del e-commerce con un 22% al año. Y aquí los vendedores norteamericanos tienen buena presencia en el país, pero las páginas como Mercado Libre y B2B lideran ese mercado brasileño, donde el 2,8% de las ventas al por menor allí corresponden ya al comercio online. Y ojo, aunque estos 10 lideran la lista en este momento, el e-commerce crece a tanta velocidad y es un sector tan volátil que en unos años países como pueden ser la India u otros del sudeste asiático podrían escalar rápida y contundentemente. Y es que de acuerdo a un estudio de la firma de marketing Zebra, el 70% de los comercios mundiales estarán presentes en el sector del comercio por Internet para 2021. Pues claramente les permite mejorar la experiencia de los consumidores, además de llegar a nuevas latitudes. Asimismo, el e-commerce permite a las tiendas y negocios obtener datos interesantes sobre sus consumidores y tener respuestas y feedback instantáneo. Un ejemplo muy claro es cuando una tienda te avisa que un producto está por acabarse y tú decides comprarlo inmediatamente. Pero bueno, hay muchos ejemplos al respecto. Lo que está claro es que todos son beneficios. Igualmente, las proyecciones indican que este será un mercado que se expandirá por nuevos canales, incluyendo por supuesto las redes sociales, que cada vez se acercan más a la idea de vender en línea, como puede ser Instagram, Facebook e incluso TikTok. Así que en poco tiempo no solo compraremos por Amazon, sino por otras redes sociales, como también podría ser Pinterest. Y es que cada vez es más fácil adquirir el producto y pagarlo, es mucho más fácil. Y además se ha hecho tendencia en los últimos meses donde todos compramos alguna cosa por internet, e incluso los más mayores. Ah, y por cierto, hablando de la velocidad, los compradores a veces abandonan sus carritos cuando el proceso de checkout es largo y complejo, por lo que herramientas como Payoneer o PayPal también juegan un rol importante en el crecimiento del e-commerce. ¿Y tú, compras por e-commerce? ¿Cómo te ha ido el 2020, ¿no? Con el confinamiento? ¿Has comprado más? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, los veas y a ver qué te parecen, si te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.